Bien, listos. Ahora sí vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Vamos ahora a permitirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Entonces, por favor, busca tu Biblia. Si no tienes una Biblia, bueno, levantas la mano y de seguro por allí te podemos conseguir una o prestar una. Entonces, bueno, por allí también una Biblia. Vamos a ubicarnos en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Ese es el libro que estamos estudiando como iglesia. Todos juntos de a poquito, según lo que el libro está hablando, vamos nosotros estudiando. Un tiempo antes, pues para estudiarlo, poderlo dividir, seccionar y ahora de esa forma poderlo enseñar. Bien. Estamos en este libro entendiendo que el libro es un encargo que Dios nos hace a nosotros. Pensemos en eso. Es un encargo. Imagínense Dios diciendo a sus hijos, me voy. Hoy preciso leíamos lo de las 10 minas, ¿no? El siervo, el rey que dijo voy, algunos dijeron no quiero que reine, y él, ¿cómo que no? Y bueno, Dios nos dejó una labor, se fue, pero volverá y nos ha dejado un encargo. ¿Qué vamos a hacer nosotros con ese encargo o con esos encargos de Dios? Esta carta es un encargo que Dios da a su iglesia, un encargo principalmente por su conducta. Y estamos en esa primera parte de ese encargo. Vamos a estudiar 3 encargos principalmente. El primero, que abarca desde la primera letra de la carta y de ahí hasta el capítulo 2, tiene que ver con el cuidado de esa sana doctrina. Con ese cuidado de la sana doctrina. Y en esa porción empezamos a estudiar ahora como parte de esa sana doctrina un tema que es sobre la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y si de pronto lo anterior ¿cómo así? No lo entendí un poquito. Tranquilo, empieza desde aquí a conectarte. Estamos hablando de la gracia de Dios, viviendo la gracia de Dios en nuestra vida. La gracia de Dios. Hace 8 días, de manera virtual, si no pudiste escuchar la enseñanza, ahí está grabada en internet, en el canal de la iglesia en YouTube, buscas La Biblia Dice de Cúcuta. Hace 8 días estuvimos hablando de cómo esa gracia nos hace estar agradecidos. Qué curioso ese juego de palabras, pero es una gracia que nos hace estar agradecidos con Dios. Si lo recuerdas, fue lo que estudiamos, versículos 12 y 13. Si tú puedes ir leyendo la Biblia en esos 2 versículos. Si no, tranquilo, mira lo que está en la pantalla. ¿Qué aprendimos hace 8 días? Hablando de esa gracia que nos anima a estar agradecidos. Bueno, aprendimos 4 cosas por las cuales podemos estar agradecidos con Dios y ojalá que las estemos viviendo. La palabra de Dios no es como para decir, uy, tan bonita. No, es para vivirla y ser bendecido por medio de la palabra de Dios. 4 cosas por las cuales tú y yo podemos estar agradecidos. Número 1, estar agradecidos porque Él nos fortaleció y nos fortalece. ¿Alguno se ha sentido débil? Bueno, puedes experimentar la fortaleza de Dios en tu vida. Número 2, gracias porque Él nos puso en el ministerio, en su obra. Yo le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí. Algunos amigos y familiares me dicen, ay, usted pobrecito, lo mandaron para Cúcuta. Y yo casi que le respondo lo mismo, pobrecito, ¿qué nota? La mejor bendición que he tenido. Ah, ¿de verdad? Pero uy, Cúcuta es como más regular que aquí. Es que estoy haciendo la obra de Dios y les explico. Pura gracia. Que me tenga aquí me hace feliz y me pone feliz con mi Señor. Señor, gracias. No lo merezco. Tu gracia para que yo pueda servirle a Él. Es la pura gracia de Dios y Dios quiere usarte a ti para que tú le sirvas al Señor y sientas el gozo de servirle al Señor. Número 3, aprendimos sobre estoy agradecido con Dios, o esa gracia produjo en mí ese agradecimiento, y ese agradecimiento porque Él no tuvo en cuenta mi pasado, no tuvo en cuenta nuestro pasado. Gracias, Señor.
Si fuera por mi pasado, terrible, pero el Señor lo borró. Y número 4, agradecido con el Señor porque me recibió. Me recibió. ¿Les ha pasado cuando hayan ido a una casa y los reciban bien? Ay, ¿ustedes cómo se van de esa casa? Pues súper agradecidos. Bueno, el Señor te recibió. Y si quieres profundizar un poco más, conéctate a YouTube y miras la enseñanza de hace 8 días. No se la pierdan. Esto es un libro como una serie, para no perdérnosla, no perdérnosla. Sí, eso es lo interesante. Yo no quiero perderme cada parte de este libro de la Biblia. Muy bien, hoy vamos entonces a mirar la porción de estudio que nos corresponde hoy en este tema de vivir la gracia de Dios. Hoy vamos a hablar cómo esa gracia es una gracia que nos salva, una gracia que nos salva. Es lo que hoy vamos a aprender. ¿Cómo decirte? Si tú llevas años, este título ya te puede aburrir. Ay, no, eso yo ya me lo sé. Eso es tan básico. Mira, ojalá que no tengas ese corazón. Sí, vamos a aprender hoy puras cosas básicas. Básicas porque están ahí. Yo no me puedo poner a inventar otra cosa que lo que está ahí. Vamos a ver cosas básicas, pero cosas básicas sobre el tema más importante que toda persona debería escuchar sobre la tierra: la salvación de su alma, saber qué va a pasar con él el día que se muera y saber que el deseo de Dios es salvarlo de ir a un infierno eterno. Hoy vamos a hablar de eso. Es una gracia que nos salva. Es una gracia que, como lo decían aquí los hombres que estaban aquí parados, que es un regalo inmerecido que Dios nos dio. Y si tú llevas años y esto lo requete sabes, solamente cuando estés estudiando esto conmigo ahorita, como yo di, gracias, 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 gracias. Y que todo lo que estudiemos para ti sea un gracias. Y para ti que tal vez de pronto estás alejada o alejado de Dios, sea un quiero eso para mí, quiero eso para mí, quiero eso para mí. La gracia de Dios. ¿Cómo podríamos resumir qué es la gracia de Dios para salvación? ¿Cómo podemos ilustrar la gracia de Dios para con el ser humano? Y yo me acordé de una historia que aprendí de hace muchos años atrás que nos puede ilustrar lo que es la gracia de Dios. Es la historia de un muchacho de esos bien locos que había cogido una palomita de esas de la calle, las marroncitas, las más sencillitas, y la metió en una jaula. Y este muchacho loco tenía un palo puntudo y encogía todos los días ese palo y se lo metía a la jaula y chuzaba la paloma. Y a él le alegraba eso. Y la pobre palomita estaba ya mal trajeada. Sus plumas caídas, sus patas destruidas, su pico ensangrentado, por este muchacho loco que todos los días le metía ese palo y le hacía daño a la paloma, y le hacía daño, y le hacía daño. Un día un hombre se dio cuenta de lo que ese muchacho hacía con la paloma y se le acerca al muchacho y le dice: hey chico, ¿está vendiendo la paloma? Y el muchacho lo mira y le dice: ¿quién me va a comprar esta paloma? Mire cómo está. Además es una paloma silvestre. Eso hay montones por allí. Y el hombre le dice al muchacho: ¿y por qué no me la vende? Y el muchacho ya le iba a decir está loco cuando de pronto se le iluminan los ojos y dice: yo se la vendo. Así todo paisa, yo se la vendo, papá, yo se la vendo. Y entonces cuadran un precio. Y este señor compra la paloma. El hombre compra esa paloma y empieza a alimentarla y empieza a cuidarla y empieza a darle vitaminas y empieza a curar sus heridas. Y cuando ve que esa palomita está bien, le abre la jaula y la deja que salga. Eso es la gracia. Tú y yo estuvimos por años atormentados, tal vez en una jaula sin darnos cuenta,
pero ahí estábamos. Tal vez muchas veces el enemigo hurgándonos y haciéndonos daño. Tal vez la misma vida queriéndonos destruir. Tal vez nosotros mismos yéndonos a destruirnos nuestra vida. Pero un día aparece el Señor y nos toma. No lo merecíamos y paga por nosotros un alto costo, la sangre de Cristo, para darnos libertad. Y esa es la gracia de Dios. Es un regalo inmerecido que Dios nos da. La gracia de Dios es el tema de casi todas las epístolas pastorales o las epístolas que el apóstol Pablo escribió. Y digo casi todas porque la única que no es Romanos, pero Romanos está la gracia de Dios allí adentro del libro por todos lados. De resto, coge Gálatas, coge Efesios, coge Filipenses, Primera de Tesalonicenses, todos los libros. Y mira, yo te puedo decir ya cómo terminan. La gracia de Dios sea contigo. La gracia de Dios sea contigo. Qué tema tan importante. La gracia de Dios. Y hoy vamos a estar hablando de esa gracia de Dios. Es que nosotros existimos por la gracia de Dios, servimos por la gracia de Dios, somos salvos por la gracia de Dios. Todo, absolutamente todo, por esa gracia de Dios. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Y ojalá que esa gracia no sea en vano para con nosotros. Vamos a orar, vamos a leer la porción de hoy, vamos a orar y vamos a entender tres cosas principales sobre esta gracia de Dios que nos muestra el texto. Yo te pido el favor de que me acompañes. Y 1 Timoteo capítulo 1, wow, tenemos ahí mucho tiempo, pero vamos a rendirlo. Versículo 14, versículo 14 al 16. Dice así la palabra de Dios. Pero la gracia, recuerda cómo termina el texto anterior, ¿no? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Punto. Hoy. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Mira, vamos a estudiar hoy tres ideas principales. Número uno, es que es una gracia que nos salva al ser ofrecida por Dios de una manera abundante sin que tú y yo lo mereciéramos. Al ser ofrecida por Dios. Número dos, la segunda idea principal que vamos a estudiar es que es una gracia de Dios que nos salva al mostrarnos la obra redentora de Jesús. Ustedes van a ver ahí en pantalla. Nos muestra al autor de la gracia, a quien nos compró por su gracia. Y número tres, es una gracia que nos salva, entendiendo que Dios nos adoptó y nos comisionó como sus hijos. Nos dio una labor. Mira, esta es la gracia, esto es lo que yo quiero de ti. Tres ideas muy sencillas, pero yo le pido al Señor que nos edifiquen, que nos animen y que nos muestren, nos enseñen lo que es la gracia de Dios. Una gracia que nos salva. Bien, vamos a orar y yo te pido el favor ahí que cierres tus ojos y me acompañes. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Qué bueno es abrir tu libro y estudiar tu palabra. Gracias por tu gracia. Y Señor, hoy te pedimos que nos abras los oídos de la fe y que podamos, Señor, entender tu palabra y que podamos llevarla a nuestra vida, a nuestra práctica diaria. Te pido, Señor, que me utilices, que yo pueda ser un instrumento útil en tus manos. Y te pido, Señor, que cada persona aquí al frente
pueda descansar hoy en tus brazos, Señor. Quítale las cargas, las preocupaciones, las prevenciones, aún la misma enfermedad, Padre. Danos paz y danos esa sabiduría y esa inteligencia para conectarnos contigo y que tú nos hables en esta mañana, Señor. Te necesitamos. Acompáñanos, que estés aquí con nosotros, Dios, que podamos ser bendecidos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a comenzar entendiendo la gracia de Dios, entendiendo que respiramos por la gracia de Dios, que servimos por su gracia, que somos salvos por su gracia, que todo es por su gracia, que su gracia nos debería mover a conocerle más, a hacer lo que Él quiere, que su gracia nos debería animar a compartirla con los demás. La gracia de Dios. Y vamos a arrancar con este primer punto que encontramos ahí en el primer versículo 14. Una gracia que nos salva. Es una gracia que nos salva al ser ofrecida sin merecerlo. Y mira qué interesante. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y aquí es bien interesante la primera palabrita, pero. ¿Por qué está ese pero? Ese pero nos hace recordar el versículo anterior. Pablo el apóstol dice, yo era un perseguidor, yo era un injuriador, era un hombre violento, era incrédulo e ignorante. Y ahora el versículo que hoy estamos estudiando, pero. Ese pero significa sin embargo, no obstante, y arranca, la gracia de Dios fue más abundante. La gracia de Dios le ganó a mi pecado tan horrible. Es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Una palabra tan hermosa. Es que esa gracia se nos ofrece en abundancia. Es una gracia de Dios ofrecida en abundancia. Y si tú estás tomando apuntes y tal vez quieres dejar un registro ahí en tu cuaderno y en tu corazón, esa palabra gracia es bien interesante. Esa palabra gracia significa el favor inmerecido que Dios le da al ser humano. No lo merecemos y Dios lo da. Tú muchas veces puedes hacer gestos de gracia. Gestos de gracia. Cuando, no sé, una persona no merece perdón y tú la perdonas. Eso es gracia. Cuando tu hijo no merece algo y tú le dices, hijo, ¿sabes qué significa la palabra gracia? Cuando uno recibe algo que uno no lo merece. Toma. Eso es gracia. La gracia, el favor inmerecido, y metiéndonos en lo que está hablando el texto, es esa gracia de Dios para salvarnos de manera gratuita. Es un regalo de Dios. La gracia de Dios para salvación es un regalo. Un regalo. No es otra cosa. Si no fuera regalo, pues no es gracia. Si fuera por lo que yo hago, no es gracia, es obras. Es gracia. Mira cómo lo dice la Biblia de una forma tan interesante. Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí nos da la característica de la gracia, gratuitamente. Y justificado. Justificado significa que soy hecho justo delante de Dios. Acuerda que la Biblia dice no hay justo ni aun uno. Pero soy justificado, hecho justo por la gracia, por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. La gracia. Otro texto más aclara lo que estamos hablando. Dice Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. Si es por gracia, es porque no es obras. Tú no puedes decir, sí es por gracia, pero ¿qué tengo que hacer para ganarme la entrada al cielo? ¿Cuántos mercados hay que donar? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuánto hay que hacer? No, mira, es por gracia. Si fuera por tus obras, entonces no es por gracia. Si quieres, arréglatelas tú allá en el cielo con Dios, cuando te presentes delante de Él y rindas cuentas. Yo hice esto, y Dios te diga, es por gracia.
¿sí? Pero lo que la Biblia nos enseña, hablando de su salvación, es que es por gracia, no por obras. Uy, es tan difícil quitarnos ese chip. A mí me costó, porque por no sé desde qué momento de niño lo entendí, hasta los 21 años yo pensaba que me ganaba la entrada al cielo por ser bueno. A veces la tenía, a veces no. A veces me engañaba yo mismo, yo soy bueno. Cuando vi la Biblia, wow, no soy tan bueno. Estábamos perdidos entonces si fuera por obras, porque no alcanzan ningunas para entrar al cielo. Pero es algo que está tan arraigado en nuestra mente y en nuestro corazón y en el de todas las religiones. Perdóname, no quiero ser irrespetuoso, pero si tú quieres saber en qué se parecen todas las religiones, tienen un concepto en común. Se gana la entrada al cielo, llámese el lugar que cada persona o cada religión le quiera llamar, por medio de su obra. Los vikingos se la ganaban aún si pudieran morir ellos mismos. Iban al salón de los dioses. Para ellos morirse en la guerra era lo más grande, una obra, su vida. ¿Qué dice la Biblia? Gracia, gracia, por gracia de Dios. Qué difícil es entender esto. Enseña uno la lección de la gracia de Dios, la número 1, termina la lección. Tú aceptaste a Cristo, si tú eres pecador, tú crees en Cristo, tú lo aceptaste en su corazón, sí. ¿Tú crees que te vas para el cielo? No, es que todavía no soy tan bueno, Diego. ¿Cómo nos cuesta creerlo? Por gracia. Ahora, aquí nos podríamos quedar mucho tiempo, pero yo tengo que avanzar. Es la gracia de nuestro Señor. Es que no es cualquier gracia. Es la gracia de nuestro Señor, por la gracia de nuestro Señor. Esa palabra o esa frase, nuestro Señor, es el Kurios. Ese es su nombre en el griego. Se llama el supremo en autoridad, quien tiene todo el poder, el dador de la gracia, el supremo. No es sino el mayor, el otorgador de la gracia, nuestro Señor Jesús. Lo dice los mismos evangelios. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Ley, los mandamientos allí, Antiguo Testamento, Moisés los trajo, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo, el Señor, el dador de la gracia. Ahora, esa gracia fue más abundante, y esa palabra abundante significa algo que supera, sobreabundó, estuvo por encima del pecado del apóstol Pablo. ¿Recuerdas? Era un hombre violento, mataba a los cristianos, podía haber entrado por esa puerta y escóndanse. Al que coja lo mete en la cárcel, sino antes lo apedrea y lo mata. Escóndanse, Saulo. Pero la gracia fue más abundante que mi pecado sobreabundó. Más abundante que tu pecado. Y tú puedes estar ahí alguna vez en tu vida sentado diciendo yo no merezco nada. Bueno, qué bien, nadie merece nada. Pero si tú te sientes afligida por tu pecado, por tu vida, por tu pasado, quiero decirte que la gracia de Dios es más abundante. Por encima, cubre todo ese pecado y lo paga. Y lo mismo para ti. Que no desechemos esa gracia de Dios. Mira Romanos 5:20. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Tú al comienzo vas a estar en la iglesia y vas a sentir, wow, yo soy muy pecador. O sea, todo eso que dicen allá yo lo hago mal. La ley se introduce, muchas veces estamos allí escuchando por primera vez la Biblia para que el pecado abunde, para que nos demos cuenta que no somos tan buenos como a veces pensamos, pero hay un punto en donde cuando abunda ese pecado, sobreabunda la gracia. Y tú ojalá hoy sea el día que digas, wow, pero Señor,
Tú estuviste por encima de todo ese pecado. Tú lo cubriste, tú lo pagaste todo. Todo mi pecado. Los evangelios le llaman a esto gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos y gracia sobre gracia. Wow. Es una gracia que abunda. Es una gracia que va unida a la fe y el amor. Si miras la siguiente parte del texto, dice: fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Gracia, fe y amor. Tres palabras que no podemos separar. La gracia obró con la fe. La fe significa la convicción, la persuasión, la credibilidad del hombre por la obra de Cristo. La gracia obró para que tú y yo pudiéramos creer en Él y pudiéramos tener fe en Jesús, no en lo que yo haga, en Él. La gracia obró para que yo tenga fe. ¿Sabes que Jesús es el autor de la fe? Es lo que nos dice la Biblia, ahí en Hebreos. Aquí lo tienen ustedes en la pantalla, Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el dueño de la gracia, Él es el autor de la fe. Y entonces, Diego, pero la fe no tiene que ver conmigo, sí. La fe se nos es revelada a través de la palabra de Dios. Entonces, tú entiendes hoy que es por gracia, tú entiendes, y si no, ya lo vamos a entender ahorita en el punto que sigue, lo que Jesús hizo por ti, y esa gracia obra para que tú entonces creas y tengas la convicción de lo que Jesús hizo. La fe por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Escuchamos la palabra de Dios y entonces esa gracia se activa con la fe para que tú y yo podamos creer en el Señor. Esa gracia produce fe en la humanidad. Qué bonito. Es una fe sostenida, puesta sobre un fundamento fuerte, nuestro Señor Jesucristo. Compartíamos con los 4 estudios bíblicos de esta semana, los que comenzamos, un video en donde uno se para en Dios y es un fundamento firme. Se paran cualquier otra cantidad de cosas y da botes, y uno da botes. La gracia, la fe. Y entonces esa fe actuó con esa gracia y esa fe actuó con el amor de Dios. Entonces la gracia produce fe en el ser humano y esa convicción de la obra de Dios, de su obra de amor por nosotros. Y es así donde tremendamente esas 3 palabras se vuelven una. Ahí se unen gracia, fe, amor, para que podamos ser salvos. Qué hermoso. Mira este texto, Romanos 4, capítulo 4, versículo 16. Lo que dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para los que es de la ley, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Por fe, para que sea por gracia. Y es entonces donde podemos decir que por gracia somos salvos por medio de la fe, que eso no es de nosotros, es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo de gracia, es un regalo del amor de Dios, un amor en Jesucristo, un amor de Dios demostrado en esa cruz. La gracia, la fe, el amor. Es que ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor se hizo pobre, siendo rico, para que siendo Él pobre, nosotros fuéramos enriquecidos. Diego, ¿cómo se hizo Jesús pobre? Dime si no es pobre una persona golpeada brutalmente, crucificada y botada en un basurero, siendo el dueño del universo. Se fue a un basurero para enriquecerte a ti. Y yo no soy rico, Diego. Vas a ver si eres salvo cuando entres al cielo.
Y me vas a decir si no eres la persona más rica del universo, para enriquecerte eternamente, por su pura gracia, por amor a nosotros. Qué amor tan grande el del Señor por nosotros, qué gracia tan grande. Jesús se compadece de nuestras debilidades, fue tentado en todo y para aplicar este punto, tú y yo nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar esa misericordia y esa gracia. No importa, tú dices, Diego, pero yo hubiera sido terrible. La gracia de Dios está por encima. Diego, lo he intentado tantas veces, vuelvo y lo mismo. Acércate una vez más a la gracia de Dios. Una gracia en abundancia. No necesitas comprar el favor de Dios con tus acciones. Doblégate ya ante Dios y pídele por su gracia que te salve, por tu gracia que te ayude a cambiar, por la gracia de Dios que actúe en tu vida. La gracia de Dios. Eso es lo que Él quiere, que nos acerquemos al trono de la gracia, a esa abundante gracia que Él quiere darnos y la experimentemos en nuestra vida. Una oración es una oración de ponernos a los pies de Él, como pasó en varios ejemplos en la Biblia. Aquí hay una mujer pecadora, infiel, adúltera, y cae a los pies del Señor. Y el Señor le dice, yo te perdono, no peques más, yo te perdono. Cuando cantidad y montones de personas querían apedrearla y matarla, el Señor le dice, yo te perdono. La gracia. Es una gracia, segundo punto, y estos son más cortos, tranquilos, pero es una gracia que nos muestra la obra redentora de Jesucristo. Y este es el centro de la enseñanza, es el Evangelio. Es que nos salvó porque nos mostró a Jesús. La gracia, la fe y el amor actúan para que yo pueda entender, creer y recibir lo que Jesús hizo por mí. Léelo tú, ahí, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y dos cosas aquí de esta obra redentora de Jesús. Número uno, es que fue una gracia revelada, ofrecida a todos los seres humanos. Si lo ves ahí, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es una palabra, esa esa palabra viene de una raíz logos que habla de la palabra de Dios, del mismo Señor Jesucristo en modo escrito. Palabra, es una palabra fiel, es una palabra en la que tú puedes confiar. En este mundo, todas las cosas son tan cambiantes, tan inestables, pero iglesia, tú puedes confiar en la palabra fiel. Fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. Yo lo he experimentado, yo lo he vivido. Confiar en la palabra fiel. No me falla mi Señor. Yo sí le fallo y permanezco muchas veces infiel y Él permanece fiel diciéndome tal vez, ves Diego, como yo lo decía, créeme, la palabra fiel. Acompáñame ahí a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer ese versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel. Palabra fiel. Él es fiel. Y esa palabra fiel tú la puedes escuchar
cada día, cada mañana, cuando te metes en la Biblia, por el oír, escuchas la palabra de Dios. Te animo a que experimentes a la palabra fiel hablándote y tú pudiendo confiar en esa palabra fiel. Ahora, la palabra es fiel para todo, pero en este momento es fiel para mostrarnos a nuestro Señor Jesucristo. Es una palabra fiel, pero es una palabra digna. Digna significa merecedora de confianza y de aceptación. Esa persona es digna. Esta palabra es digna. Es digna de ser recibida por todos. Es digna de ser aceptada por todos. Todo el mundo debería aceptar la palabra de Dios. Todo el mundo debería recibir la palabra de Dios. Es digna de ser recibida. Es fiel. Yo no me explico por qué. Yo digo, Señor, a veces, qué gracia. O sea, ¿por qué nos pones ese corazón de amar la palabra, de amar tus cosas, de que cuando se habla la Biblia, nuestro corazón se enciende? ¡Qué gracia! Porque normalmente la gente escucha la Biblia y ya se duerme. Escucha que hay una reunión de domingo y tiene todos los planes, todos. Pero este tal vez es el último. ¿Y Dios qué dice? Es la palabra digna de ser recibida por todos. ¿Por qué? Porque es fiel. Dime si no es gracia de Dios que tú estés aquí diciendo, wow, yo quiero esto. Ojalá, ojalá, porque es que es digna de ser recibida por todos, de ser aceptada. Es que es lo que todo el mundo debería escuchar. Tristemente el corazón se está endureciendo más y más y más. La gente no quiere escuchar la palabra. Es digna de ser recibida por todos. Es que es el Señor manifestándose a todo el mundo, mostrándole que hay una salvación en Él. Mira Tito capítulo 2 versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a unos poquitos allá en Cúcuta. No, es para la salvación a todos los hombres, todos, en todo lugar del mundo. Es una salvación para todos los hombres. Ahora, ¿cuál es esa palabra, Diego? Digna, fiel, que todo el mundo debería escuchar. ¿Cuál es? Bueno, aquí está esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esa palabra fiel y digna es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Iglesia, no te aburras. Di, wow, gracias Señor. Gracias Señor. Es que Cristo Jesús, ya lo hemos estudiado bastante en los versos anteriores. Cristo Jesús significa el Mesías, el ungido de Dios, el prometido, el Salvador. Es que estaba escrito, estaba profetizado, docenas de profecías hablando de él y se cumplieron. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, vino a este mundo. Y este mundo pues tiene que ver con el planeta Tierra, pero este mundo también habla del sistema de este mundo, o sea, de la tendencia de los que vivimos en este mundo. Primera de Juan 2:16 dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no vienen del Padre, vienen del mundo. Vino a ese mundo, vino a este mundo terriblemente mentiroso. Vino a este mundo horriblemente avariento. Vino a este mundo que no le importa matarse entre ellos. Vino a este mundo que no le importa a este hombre golpear. Y a este mundo, a este hombre y esta mujer que no le importa tener 2 y 3 y 4 relaciones al mismo tiempo. Vino a este mundo donde a este hombre no le importa emborracharse. Y vino a este mundo y podríamos sumar toda la lista de nosotros. A este mundo pecador.
vino el Señor. ¿Y para qué vino, Diego? ¿Para condenarnos a todos? No, vino para salvarnos, para salvarnos. Es que todo lo que hay en este mundo, la carne que lo desea, los ojos que desean el mal, la vanagloria, todo el mundo quiere poder, quiere poder. Eso proviene de este mundo, no de Dios, del mundo. Y Dios vino a salvar a nosotros, los que estamos en este mundo, en estas cosas. Para eso vino el Señor, para salvar. Lo habíamos estudiado un tiempo atrás, pero esa palabra salvar viene de una palabra primaria en el griego que es la palabra SOS. Y dime si no sé, alguna vez has escuchado estas tres letras. Salvar, socorrer, proteger, librar, sanar de una condenación eterna. SOS, salvar, ayudar. Para eso vino el Señor, para salvar a los pecadores, a nosotros, al mundo entero, a todos los que infringimos la ley, a todos los que sabemos que es lo bueno y no lo hacemos, a todos los que cometen una mentira, a los pecadores. No hay ni uno solo justo sobre la tierra, o sea que vino a salvar a todas las personas de este mundo, a salvarles. A decirles, a decirnos que estamos en peligro, que hay un infierno eterno como resultado del diablo y sus maquinaciones, y cada persona sobre esta tierra que hereda el pecado y decide seguir en el pecado y no confiar en quien le perdona del pecado. Y hay entonces una condenación eterna. La otra vez me preocupó una noticia. Yo dije, wow, el centro de la tierra se está congelando. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo van a desvirtuar la Biblia si la Biblia dice que está bien caliente? Sí, pasó de 5.000 grados centígrados a 4.800 grados centígrados. Y yo, siguen es comprobando la Biblia. Siguen comprobando lo que el Señor dijo hace 2.000 años atrás. El centro de la tierra, caliente. Y el mundo feliz, feliz. Bueno, están cumpliendo lo que dice la Biblia. La Biblia dice, si tú no quieres creer en el Señor, come, bebe y haz lo que quieras con tu vida, porque solo te queda esta vida. Entonces, dale, aprovéchala. Pero hoy la palabra fiel y digna nos dice, arrepiéntate. Nos dice, cree en el que vino para salvar. Salvar. Es que es como si Dios nos estuviera gritando, ¡ay, sálvense, por favor, sálvense! Yo no sé si alguno de ustedes vio una parte de la noticia que yo vi esta semana, pero esta semana escuchamos noticias muy tristes. Bueno, cada semana escuchamos noticias tan tristes. Yo no sé a ustedes, a mí se me parte el corazón mucho, pero ahí estoy viendo los titulares. A mí me encantan, soy honesto. Quiero saber de Colombia y me duele. Pero hubo algo desgarrador que escuché esta semana y fue todo lo que pasó en la tragedia de Dos Quebradas y esa montaña que se vino. Pero ¿saben qué fue lo que me desgarró el corazón? Porque me hizo pensar en mí. Una mujer que la grabaron gritándole a todas las casas, ¡hey, sálvense, sálvense, se viene la montaña, sálvense, sálvense, sálvense! Y lloraba y gritaba, sálvense, sálvense, sálvense. Ya había pasado un poco y seguía la montaña cayendo y la gente muriendo. Y ella gritaba, sálvense, 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 llorando. Ahí a mí el corazón se me partió en dos y se me aguaron los ojos. Yo decía, Señor, qué pena contigo. Así deberíamos nosotros estarle diciendo al mundo entero. Y sálvense, sálvense, sálvense. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. Y tenemos 1.000 excusas válidas. Esta mujer vio el peligro y le decía a su comunidad, sálvense. Tú y yo sabemos del peligro eterno y muchas veces no le decimos a nuestra familia, sálvense.
Sálvense. Es que vino por los pecadores, por el mundo, vino por SOS, porque hay una condenación eterna fija para todo aquel que no cree en el Evangelio, que no cree que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Dicho desde el mismo momento en que Él nació. Qué pena con ustedes, aquí tenía esta imagen, un poco de lo que pasó en ese momento. Sálvense. No sé si has visto las noticias, yo creo que sí. Qué dolor, tantas historias allí. ¿Para dónde se irían esas personas que murieron? ¿Para dónde se irían? Lucas capítulo 2, versículo 11. Es que Él vino para salvar. Bueno, es lo que dice la Biblia. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, el Salvador, el Salvador. Yo quisiera en este momento compartirte 3 versículos y solo quisiera leerlos y que tú los leyeras también muy bien y que la palabra de Dios te hablara. ¿Qué significa esto, Diego? ¿Qué significa el Evangelio? ¿Qué significa que Cristo vino al mundo? ¿Qué significa que Él quiere salvar? ¿Qué significa eso? Mira, por favor, léelo. Léelo. Y deja que Dios obre en tu corazón. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Pecaste alguna vez en tu vida? La Biblia nos enseña que estamos muertos, separados de Dios, pero hay un regalo de gracia, vida eterna. Otro texto más en Juan capítulo 3, lo conocemos muy bien, el versículo 16, pero tal vez no hemos leído muy bien el 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Léelo, por favor, está ahí en la pantalla. El mundo, el amor de Dios, te dio a Jesús para que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a su Hijo para condenarnos, es que ya estábamos condenados por nuestro pecado. Lo envió para salvarnos, para salvarnos. Un texto más que yo quisiera que tú lo pensaras y lo analizaras muy bien. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Piensa en eso. ¿Cuántos pecados cargó nuestro Señor Jesucristo? Si cargó los míos y los tuyos y los del mundo entero sobre su cuerpo en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Su herida, Él fue una sola llaga, y por su herida tú y yo podemos ser sanados, podemos ser salvos. El texto, que este versículo termina el apóstol diciendo, de los cuales yo soy el primero. Y aquí lo que nos hace el apóstol Pablo es una vez más contarnos su humildad y su reconocimiento de pecado. Señor, tú viniste a salvar a los pecadores. Hey, recuerda, yo soy el primerito de ellos. Yo no me las quiero aquí estar dando de nada. Yo soy el primero. Soy el primero. Ojalá que tú y yo podamos arrepentirnos honestamente y caer de rodillas ante el Señor y decirle, Señor, soy el primero de los pecadores. ¿Sabes cuál es el problema? Es que decimos, es que mi esposa, si ella no fuera así, yo no fuera así. Es que la situación, si esto no fuera así, yo entonces no sería así. No, Señor, el primerito. O sea, un culpable, mire el primero, Señor. El primero de los culpables, de los pecadores. El primero.
Eso es arrepentimiento. Eso es humildad. Eso mira al Señor. Soy el primero, el primero. Yo te pregunto, ¿tú entiendes lo que significa la salvación de tu alma? ¿Lo entiendes? ¿Crees en Jesús, en que Él te puede salvar? ¿Entiendes que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual puedas ser salvo? ¿Entiendes que Él es el único mediador? ¿El único? No hay más. Él fue el que dio su vida en la cruz. ¿Entiendes que no puedes pagar por tu salvación? Ni porque te mueras tus familiares puedan pagar para hacerte salvo. Qué injusto sería, ¿no? Los ricos se salvan. Pagan 3, 4 situaciones y se salvan. ¿No te parece ilógico eso? Que no es por obras, es por gracia, es por fe, es porque reconozcas que entre los pecadores eres el primero. Todo eso se junta y en un acto maravilloso de gracia, tú naces de nuevo a través de reconocer tu pecado y aceptar al Señor en tu corazón, entregarle tu vida a Él y entonces empiezas a caminar de nuevo. Apenas terminemos la reunión, pocos minutos, hay 1 o 2 personas que se quieren sentar contigo y quieren explicarte esto de una manera más clara. Cómo tú puedes hoy nacer de nuevo, ser salvo. Lo cantábamos hoy en una canción. No le temo a la muerte, ya sé para dónde me voy. Ya sé para dónde me voy. Ese es el regalo que Dios quiere darte, la salvación de tu alma. Y por último, 3, una gracia que nos salva al adoptarnos y comisionarnos como hijos suyos. Vamos a leer el último versículo y ya terminamos por esta mañana. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Bien, aprovechemos y lo leemos todo. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y encontramos una última P. Si te das cuenta que cada versículo comienza por la P. Una última P y es nuevamente un pero. Pero. ¿Y ese pero por qué viene? Porque el apóstol está diciendo, entre los pecadores soy el primero, pero, no obstante, sin embargo, sí, ya entiendo por qué tan pecador y por qué la gracia de Dios en mí. Porque me recibió para ponerme como ejemplo. Para ponerme como ejemplo. 2 cosas más que vamos a aprender de este texto para terminar. Número 1, es que el Señor nos recibió a misericordia. Pero por esto fui recibido a misericordia. Esa frase a mí me encanta. Recibir quiere decir el Señor me alcanzó, me aceptó, tuvo simpatía de mí, en este caso del apóstol Pablo, sintió dolor al ver la miseria en la que se encontraba Saulo y entonces decidió alcanzarlo, decidió salvarlo. Muchas veces podemos decir, es que yo estaba por allí y yo entonces alcancé al Señor, yo creí en Él, yo le busqué a Él, sí, qué bien, yo entiendo. Pero ¿sabes algo? Él te buscó primero, Él te alcanzó primero, Él te amó primero, Él. No que nosotros lo hayamos amado primero, no, es que Él te amó primero. Es que yo estaba allí, yo lo busqué, yo lo encontré. Sí, pero Él te buscó primero. De muchas formas estaba trabajando en tu vida para buscarte y tú hasta fuiste duro mucho tiempo. Y entonces el apóstol dice, fui recibido a misericordia.
Wow, el Señor me recibió porque es que Él es rico en misericordia. Mira estos dos textos que hablan de esa misericordia de Dios. Efesios 2:4. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Un Dios rico en misericordia. Otro texto más, Tito, capítulo 3, en el versículo 5. Mira lo que dice. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia significa que Dios vio nuestra miseria y nos alcanzó. Fui recibido a misericordia. Qué bonito. Y mira lo que, como la siguiente palabra. Dice, porque fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Él me alcanzó, me recibió, me aceptó, me adoptó y ya entiendo por qué. Quería mostrar en mí toda la paciencia que Dios puede tener. Eso significa la palabra clemencia. Tiene que ver con la paciencia, el soporte, la tolerancia, el aguante que Dios nos tuvo a nosotros. Wow, tan difícil a veces que es ser paciente, ¿cierto? Uno dice, no, ya no más. O sea, y el Señor es paciente. Algunos dirán, ve, sea paciente conmigo toda la vida. Te animo a que puedas llegar no a la enseñanza que viene, sino a la otra, para que no digas eso. Por ahora sí, dilo, paciencia, paciencia. Pero hay un momento en donde la paciencia tiene su límite. Pero aquí donde vamos, fue recibido a paciencia, a clemencia, misericordia. Wow, es que el Señor nos aguantó, nos soportó, nos esperó. Y ya vamos a ver para qué, para mostrarlo como un ejemplo para los demás. Qué linda la paciencia de Dios. Él es clemente, clemente para con nosotros, paciente. Wow, cuánta paciencia de Dios nos tiene. Cuánta paciencia cada día el Señor tiene para con nosotros. Cuánta paciencia, dice Pablo, tuvo conmigo Dios. Uy, Dios mío, me hubiera matado cuando yo hubiera martirizado al primero de los hijos. Él me hubiera podido mandar un rayo y me mataba de una. Pero no, el Señor me aguantó y todo ese montón de gente que metía a la cárcel. Los desnudaba y los apedreaba. El Señor me hubiera mandado un cáncer y no me aguantó. Y me tuvo paciencia. Y luego, tan horrible que maté a Esteban, fui uno de los que di mis votos. El Señor me hubiera exterminado de una. Y Él me aguantó, me esperó, tuvo paciencia, clemencia. Contigo también y conmigo. El Señor siendo paciente, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. No me quiero adelantar a la enseñanza de las dos que vienen, pero tiene su límite, tiene su límite. Paciente. ¿Sabes cómo puedo yo ilustrar esto que pasó con Pablo de otra forma diferente a lo que hemos estado hablando ahorita? ¿Te acuerdas? Es que él me alcanzó, me recibió y me esperó y me adoptó como su hijo. Eso es lo que significa esas primeras palabras que estamos viendo. Es una palabra fiel y digna. Todo el mundo debería escuchar esto. Y yo era el primerito de los pecadores. Dios fue tan bueno, me adoptó como su hijo, tuvo misericordia conmigo, fue paciente conmigo. ¿Sabes en quién pienso yo? Pienso en una pareja de esposos que tienen hijos, o puede ser que no los tengan. Pero pienso en una pareja de esposos que van al bienestar o al lugar donde adoptan hijos y toman una decisión y dicen, queremos adoptar un niño. Y de pronto les dicen, mire, está este niño, pero está enfermito. Y la pareja dice, no importa, vamos a adoptarlo. Ay,
tiene sus problemas, no importa, lo alcanzamos, lo recibimos. Y fuera de eso, el bienestar o la entidad le dice, mira, hay que hacer un papeleo, no se lo pueden llevar ya, y es un papeleo largo. Bueno, no importa, ahí esperamos, ahí estamos pendientes. Eso fue lo que el Señor hizo. No éramos sus hijos y nos adoptó. Estábamos a veces algunos de nosotros en problemados, no le importó. Por algún tiempo no se podía y Él nos aguantó y nos recibió. Yo cuando estudiaba esto, los confieso, se me aguaban los ojos a veces y decía, Señor, gracias. Y tal vez por eso estaba tan feliz cantando, porque cada canción tenía que ver con eso. ¿Qué sería de mi vida si no hubiera sido porque el Señor me alcanzara? Gracias, Señor, por lo que tú hiciste por mí. Yo solo cantaba y recordaba y decía, gracias, gracias, gracias. Es que el Señor lo hizo, te adoptó. Y lo hizo para que tú fueras el primero. Tal vez el primero ahí en tu familia, para que fueras un ejemplo. Tal vez tú siendo ahí el primero en tu barrio, tal vez siendo tú el primero entre los amigos, el primero entre tu trabajo, el primero ahí en casa, el primero en tus compañeros de estudio, el primero fuiste tú. Pablo dijo, ya entiendo por qué. Es que me puso a mí para que yo pudiera ser un ejemplo para todos los demás que podían creer en él. Para eso fue que el apóstol entiende que fue recibido a misericordia. Es que lo puso como un ejemplo. Un ejemplo significa como una ruta, un modelo, una guía para todos los demás que iban a creer en él. Y es lo que Dios de seguro hizo contigo. Mira, en mi casa, mi familia, la familia más grande, no esta familia ahora que tengo de mis hijos y esta otra familia que tengo que son también ustedes, pero la primerita que Dios me dio, la de sangre, allá somos 6 hermanos, papá y mamá, 6 hermanos, yo el menor. Y mis hermanas súper piadosas. Y yo no entiendo cómo el Señor se fija en el menor, en uno de los más loquillos con el otro que seguía. Y nos alcanza y me alcanza, perdón. Y me aguanta y me soporta y me salva. Para que el menor, la Cuba, dice mi mamá, pudiera por su pura gracia sentarse en la sala y abrir la Biblia y decirles, mira lo que me pasó. No entiendo esto, pero es tan bonito. He sido con ustedes un hipócrita, mamá. Esa cervecita que le dije que me tomé y que por eso me vomité y me oriné en la cama, no era una cervecita, eran garrafas de aguardiente. Y ustedes tal vez no conocen mi vida y mi hermano se reía porque él sí. Pero era otra que disfrazaba nada más con mostrarles a ustedes unas notas de que todo va bien. Pero era otra. Pero ahora hay algo tan lindo en mí. El Señor me llenó, me salvó, me dio una nueva vida y yo no dejo de hablar de su amor. Y por su pura gracia, un farolito, el peor, el menor, y lo puso el Señor como una luz para que otros más creyeran ahí en casa. Es un ejemplo. Nosotros, nuestro ejemplo no le llega ni a los tobillos del ejemplo del apóstol Pablo. Es que lo que él era, pero él entiende que lo puso el Señor como un testimonio, como un ejemplo para todos los demás. Entonces un asesino no tiene excusa al ver al apóstol Pablo. Entonces un idólatra no tiene excusa al ver al apóstol Pablo. Para que nadie tenga excusa, para que vean las obras tan grandes que el Señor puede hacer. Esa nueva vida. Para eso te llamó el Señor, para eso te puso. Por favor, entiéndelo. Para que tú seas una luz allá donde tú estás, que tú puedas brillar allá en tu familia. Por eso te llamó a ti de primerito, para que brilles y seas un testimonio, un ejemplo para los que van a creer. Qué triste sería que el Señor nos llamó, nos alcanzó, nos salvó. Uy, pero mejores son todos allá en la casa que tú.
Usted, como ejemplo, usted es el que está más perdido. ¡Qué pena! Como ejemplo, para eso nos puso el Señor. Somos sus embajadores para que llevemos ese mensaje de salvación, pero para que primeramente Dios nos muestre como un ejemplo. Y ese es el llamado que tenemos, mostrar con nuestra vida a Cristo, primeramente. Bien, eso es lo que hoy teníamos en nuestro texto. Ven, tan sencillo y tan básico, pero no sé ustedes, pero para mí tan importante todo lo que podemos aquí entender. Mira, es una gracia que nos salva. Sí, es una gracia que nos salva, pero es que entendamos que nosotros no merecíamos nada. Y el Señor lo hizo todo por ti para que tú seas agradecido con Dios y vivas una vida en agradecimiento a Él. Ahora, es una salvación o es una gracia que nos salva al hacernos entender a Jesucristo. Lo que Él hizo fue muy grande y está escrito en la Biblia, palabra fiel y digna. Y número 3, es una gracia que nos salva, que te adopta como su hijo, pero que te pone como un ejemplo para otros, para otros. Entiéndelo. Tú no puedes coger el mensaje y quedarte solo. Cuando el Señor quiere salvar y adoptar a otros más, tú y yo no nos podemos quedar callados. ¿Te imaginas cuán triste sería? Hay una historia en el Antiguo Testamento de un pueblo de Israel que lo tenían sitiado, un pueblo, y de pronto los 2 leprosos que ya iban a morir dijeron, pues salgamos, ¿qué carajos? Vamos a morir, pues que nos maten allá afuera los malos. Y salieron y los malos ya no estaban, y lo que habían dejado era plata, comida, montones, y ellos dijeron, ¿qué hacemos? Nos llevamos toda esta plata y comemos. Oiguito, esta gente, qué embarrada sería con ellos. No, devolvámosles y les decimos, hey, hay salvación, se fueron, nos dejaron todo, háganle. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cómo te vas a quedar tú con la salvación solo? Y todos los días ver personas, y si les pusieras un letrero, diría infierno, infierno, infierno. Y tú y yo tranquilos, comiendo las delicias del Señor, sin decirles, mira, la vida no es solo la plata, es Jesús, mira, esto no es tan importante, esto sí es lo importante, Dios, Dios. Pero tú y yo podemos estar allá callados y eso sería la peor decisión que tomaríamos. Como ejemplo, como modelo, que tú y yo modelemos, mostremos a Cristo, iglesia, por favor. Vamos a terminar orando. Y te pido el favor ahí que cierres tus ojos y pidamos al Señor su gracia precisamente. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que es hermosa, que nos alienta, nos anima, nos da vida. Padre, permítenos vivir esto que hoy aprendimos. Gracias, Señor, por habernos salvado. El regalo más grande, Señor. No tendríamos nada para agradecerte, para comprar ese regalo. Tú lo hiciste todo, Señor. ¿Cómo no darte nuestra vida a ti, Padre? Oramos, Señor, por quienes no te conocen, para que podamos decirles, salgan, salgan, hay salvación en Cristo. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón que quiere salvar a la humanidad. Ayúdanos a ser un ejemplo digno de esa salvación. Padre, si aquí hay alguien que no te conoce, que tal vez el pecado le acusa y tal vez le cuesta creer, toca ese corazón, Señor, y llévalo a tus pies hoy mismo. Que esa persona pueda hoy nacer de nuevo, recibirte en su corazón y comenzar una nueva vida. Oramos por nuestros familiares, oramos por nuestros amigos, compañeros de trabajo, por quienes vemos todos los días, Padre, para que nos permita ser un ejemplo para ellos, un ejemplo del amor tuyo, un ejemplo de paciencia, de aguante, de soportar, de amor. Ayúdanos, Señor, a tener tu corazón, no el del mundo, el tuyo, Señor, para que ellos puedan ver a ti
en cada uno de nosotros, Padre. Un amor que da, que se ofrece hasta la misma muerte. Señor, gracias por este domingo que nos has regalado. Gracias por esta nueva semana que comienza, Padre. Yo te pido nos ayudes a estar en tu palabra, nos ayudes en nuestros empleos, en la relación de pareja, con nuestros hijos, nos ayudes a ser sabios en las decisiones que tomemos, a tener temor a ti antes de firmar algo, de hacer algo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tenerte presente en todo momento. Bendice, Señor, los alimentos que vamos a consumir. Bendice nuestro techo, nuestra cama. Bendice nuestra vida, Señor. Acompáñanos, te necesitamos, Padre. Oramos a ti, Señor, en el nombre poderoso de nuestro amado Jesucristo. Amén.